Bendiciones con todos. Tema 20. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el tema de hoy. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 6 que vamos a ir narrando mientras vamos haciendo las explicaciones. Luego de hablar de la ley, los 10 mandamientos, Moisés entrará a ampliar los detalles de la ley, de la Torá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice: Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vas a poseer. Comencemos por definir los tipos de ley mencionados. Mandamientos. Es la orden que da un superior a sus subordinados para que sea obedecida y ejecutada. En la Torá es todo lo que manda Dios. Estatuto. Son leyes fijas, establecidas, que no cambian. Muchas de ellas van más allá de la razón humana, pero tienen un propósito espiritual. Juicio. Literalmente significa veredicto. En la Torá es todo lo que Dios considera justo, bueno o malo. Algunos comentaristas señalan que la primera parte de la ley en Deuteronomio consiste de mandamientos y la segunda parte de estatutos y juicios. Mandamientos van desde el capítulo 6 hasta el 11. Norman nuestra relación con Dios. Curiosamente, la palabra mandamiento en el versículo 6.1 en hebreo se encuentra en singular, mitzvah. En el primer mandamiento se define al principio de esta sección, amar a Dios. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y Deuteronomio capítulo 11, 22 dice: Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándoos a Él. Estatutos y juicios van desde el capítulo 12 al 26. Norman nuestra relación con el prójimo. Nota: a veces los conceptos de la ley se traducen de diferente forma en el español, pero en hebreo se usan las mismas palabras en esta sección. Yukin, mispatim. Deuteronomio capítulo 11, versículo 31-32 dice: Porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da. Y tomaréis y habitaréis en ella, y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de ti. Deuteronomio 12.1 dice: Estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseáis todos los días que viváis sobre su suelo. Y Deuteronomio 26:16 dice: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, la razón. Moisés señala la razón por la que debemos guardar los mandamientos, estatutos y juicios. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 2 y 3. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de la vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Qué les parece? De nuevo, Moisés recalca que el propósito de enseñarles la ley
es para que la pongan por obra y así les vaya bien. El primer mandamiento, como vimos, el primer mandamiento es reconocer que Jehová es Dios. Deuteronomio 5:6. El capítulo 6 está relacionado con este primer mandamiento. Este capítulo veremos que este mandamiento no solo implica reconocer que Jehová es Dios, sino que también consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. Esto mismo fue lo que enseñó Jesús. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Escuche. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, amarás a Dios. Muchos relacionamos el amor con sentimientos y emociones. Por ello, cuando se menciona el mandamiento, amarás a Dios, muchos lo relacionan con las emociones que uno puede tener con respecto a Dios. Pero en el lenguaje de la Biblia, el amor tiene poco que ver con las emociones y mucho que ver con la voluntad y la obediencia. Esto es lo que se ve claramente en este capítulo. Escuche Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En el lenguaje de Dios, el amor se expresa con hechos. El amor no es un sentimiento, sino una decisión. Jesús nos enseñó que el amor a Dios se expresa con la obediencia a los mandamientos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. San Juan capítulo 14, versículo 23-24 dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Maravilloso, ¿no? La evidencia que amamos a Dios es que le obedecemos en todo lo que Él diga y nos pida. Ahora, dice que la enseñe a tus hijos. Luego de aprender la ley de Dios, en hebreo Torah, debemos asegurarnos de enseñar a nuestros hijos para que también ellos guarden y les vaya bien. Sí, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La frase diligentemente las enseñarás también se puede traducir como inculcar, del verbo en hebreo shanan, que literalmente significa afilar, a atravesar. Enseñar diligentemente implica hacerlo en todo momento y también de palabra y hecho. La mejor forma de enseñar no es solo con explicaciones, sino sobre todo con ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven hacer a sus padres cuando se sienten en la casa y cuando van por el camino, dice la palabra. Ahora dice, para no olvidar, para ayudarnos a que no se olviden los mandamientos, el Señor le da la siguiente instrucción en Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 al 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Maravilloso, ¿no? En el mundo vemos ejemplos de esto todo el tiempo. Una cinta amarrada al dedo puede servir para recordar algo. La versión moderna sería una alarma en el aparato electrónico. También vemos anillos en el dedo que recuerdan de un compromiso matrimonial. En otras culturas, la gente
coloca imágenes de sus dioses en la puerta principal de su casa. Ciertamente Dios no quiere que hagamos imagen de Él, pero sí quiere que recordemos el pacto que hemos hecho con Él. Y eso es importante. Aunque estos instrumentos pueden ser útiles recordatorios, lo más importante es el mensaje espiritual que conlleva. Las señales en la mano representan nuestras acciones y en la frente representan nuestros pensamientos. Dios quiere que nuestros pensamientos y nuestras acciones reflejen el pacto que hemos hecho con Él, haciendo las cosas como Dios manda. De igual forma, la palabra de Dios escrita en los postes de la casa la vemos cuando entramos y salimos. Y esto nos recuerda que debemos vivir como Dios manda, tanto en la calle como en la intimidad del hogar. ¿Qué les parece? Ahora, la bendición como resultado. En su discurso, Moisés resalta el beneficio de guardar los mandamientos de Dios. La obediencia trae bendición. Este mensaje aparece de principio a fin en el libro de Deuteronomio. Antes de esta bendición, Dios hace una advertencia. Escuche Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 12. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de todo buen, cosas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No debemos olvidar que la bendición de Dios viene. Cualquier bendición que podamos lograr obtener, se lo debemos todo a Dios. Ahora, solo Jehová. Moisés toca otro punto que están relacionados con el primer mandamiento. No tendrás otros dioses. Deuteronomio 6, del 13 al 15 dice: temerás al Señor tu Dios, y a Él amarás, adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, Él es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. No tentarán a Dios. Deuteronomio 6:16 dice: no tentarás al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masad. En hebreo encontramos una explicación de lo que implica este mandamiento. Dice Hebreos 3, capítulo 3, versículo del 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dijo: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya en el corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Harán lo que es justo y bueno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 17 al 19 dice: debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios, y sus testimonios y estatutos que Él te ha mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien, y para que entres y tomes en posesión la tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Ahora, enseña a tus hijos
En este capítulo se hace evidente el énfasis de que Dios pone en que les enseñemos a nuestros hijos el orden de Dios. Si los padres no enseñan a sus hijos en palabra y en hecho, la conexión con Dios se puede perder en el camino generacional. Es muy lamentable, pero esto sucede hoy en día. Cuando los hijos son pequeños, ellos creen todo lo que sus padres les dicen. Pero cuando llega a la adolescencia, los chicos comienzan a poner en tela de juicio todo. El Señor anticipa que los hijos pondrán en duda la validez de la Torá en sus vidas, pues en un momento de pecado el orden de Dios no viene natural. Por otro lado, la forma en que se vive en el mundo muchas veces como va en contra del orden de Dios. Este capítulo contempla las preguntas que harían sus hijos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? La Biblia ofrece la respuesta que los padres deben dar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 21 y 24. Dice, entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que él había jurado para dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos los estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservar la vida como hasta hoy. Maravillosa palabra. Primero explica que le debemos la libertad a Dios y por ello le debemos obediencia. Pero también debemos obedecer para que nos vaya bien y tengamos una buena vida. En un sentido espiritual, esta explicación habla también de la salvación. Éramos esclavos al pecado, pero el Señor nos redimió y ahora debemos vivir como Dios manda para que nos vaya bien. Ahora también habla de justicia. El versículo final de este capítulo revela un principio que es importante de aprender. ¿Qué dice Deuteronomio 6:25? Y hará justicia para con nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante de nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. ¿Queremos que se nos haga justicia? Entonces cada uno de nosotros debemos cumplir con la justicia de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Maravilloso. ¿Qué les parece? Hay que obedecer la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Si la obedecemos, traemos bendición. Si la desobedecemos, traemos maldición. ¿Qué prefiere? Escoge la bendición o la maldición. Por supuesto que escogemos la bendición, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso, ¿sí? Eso es maravilloso, ¿sí? Entonces, mire, para dar ese paso de escoger la bendición, tienes que invitar a Cristo en tu corazón. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y aquí te presentamos la oración de fe para que dejes ese paso fundamental en su vida. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted hizo esta oración, se convirtió en un hijo de Dios, ahora venga todos los días a la palabra.
estúdiela y busque obedecerla. Si no puede en la carne, dígale: Espíritu Santo, ayúdame a obedecer esta palabra. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, ¿sí? Yo quiero enseñarle a mis hijos tu palabra, Señor. Yo quiero ser un testigo fiel de tus palabras, bendito Padre. Espíritu Santo, ayúdame. Entonces, cante alabanzas, ore y venga a la iglesia para seguir aprendiendo esos maravillosos mensajes que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra fiel, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos confronta con las verdades, Señor, de cómo debemos vivir, de qué debemos obedecer, Señor. A veces no nos gusta, Padre, porque nuestra carne es rebelde, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo nos alegramos al saber que tu palabra es fuente de vida, que tu palabra tiene promesas de vida eterna, y eso es maravilloso, Señor. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo lo derrames, Padre, en la iglesia, en la familia, en los pastores, en todos los que escuchan la palabra de Dios, Señor. Para que todo esto traiga un despertar, todo esto traiga vida nueva, todo esto traiga vida abundante, todo esto traiga un cambio en esta sociedad. Cambio que dé gloria a tu nombre y testimonio de la misma sociedad, mi Dios. Padre, no queda más que darte gracias porque tú nos bendices, tú nos ayudas en nuestra debilidad, y eso es maravilloso, mi Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan saber estas verdades y ponerlas en práctica. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.